oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay, este espacio en el que hoy tenemos el placer de contar con la presencia telefónica de Darío Teutelbaum, colaborador del mensuario Identidad. ¿Qué tal, Darío? Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias por atender la llamada de Radio Sefarad en este espacio en el que hoy nos va a hablar de las luces y sombras en el gobierno de Netanyahu. Así es como hemos dado en titular esta entrada de hoy aquí en Identidades de Uruguay. Ok, perfecto. Gracias por la invitación. Un post que hizo Netanyahu anteayer me llamó la atención. El post decía, superamos al faraón, superamos a Roma, superaremos la corona, el COVID-19. Y me llamó la atención porque de cierta manera esto desnuda un poco la manera que Netanyahu lee la historia y de la forma que digamos, esa visión caótica de la historia, parte de esa lectura, y en qué medida el gobierno al cual está al mando ya 11 años, también destaca por su carácter caótico, especialmente en los últimos años. Netanyahu, sin ninguna duda, desde lo democrático, también si es una democracia formal, fue electo por la mayoría en esta escandalosa situación que a lo largo de un año tuvimos 3 elecciones, cosa sin precedente en la historia israelí. Pero Netanyahu no sabe andar solo. Él constantemente necesita alguna muletilla que le permita transitar estos caminos, estos devenires, y cada vez hay otra clase de muletilla. A veces son los ortodoxos, a veces es la extrema izquierda, derecha israelí, a veces son, en este caso, es Cajol Laván, el partido de Benny Gantz, ex comandante en jefe del ejército. Digo esto porque para quien percibe la realidad desde el exterior fundamentalmente y no tiene el día a día que nosotros tenemos en Israel, bueno, puede hacer una lectura del gobierno de la manera que le parece. Nosotros que lo vivimos día a día, que vemos la forma que se toman y no se toman decisiones. ¿Cuál es la retaguardia política de él? ¿Cuál fue el proceso a lo largo de los últimos años en el cual se emitieron leyes de dudoso carácter democrático? ¿De qué manera sistemáticamente Netanyahu hace lo posible para denostar a todo lo que no es Netanyahu? Es decir, hay una cosa que no es ni siquiera que denosta a la izquierda, a pesar de que lo hacen particularmente, sino denosta todo lo que es él. De manera que creó este clima de caos político contra el cual en realidad las manifestaciones en Israel salen hoy en día, es decir, las manifestaciones que seguramente la audiencia conoce tanto cerca del domicilio de Netanyahu en la calle Balfour como en todos los rincones del país, en realidad no manifiestan por un motivo único. Es decir, no manifiestan por el tema palestino, no manifiestan por el tema del COVID, no manifiestan por el tema de la supuesta corrupción personal de Netanyahu. No se transforma en un cúmulo de desilusión para algunos y de bronca para otros. Y paradójicamente esto no se refleja en los sondeos de opinión pública, donde a pesar de que el Likud, el partido de Netanyahu, está bajando,
aún no se expresa en la intención de voto. Un poco tratando de ver alguna luz, como el título de la entrevista lo impone, creo que una de las mejores cosas que pasan con Netanyahu es que hay un trecho muy grande entre lo que dice, lo que realmente hace, y yo apunto especialmente a la no intervención militar ante casos de extrema tensión. Es decir, en ese sentido, Netanyahu es una persona muy cautelosa y que no ha llevado a grandes ataques en los últimos años, a pesar de que la tensión de seguridad en los alrededores de Israel es muy potente, tanto en el norte, en el noreste y en el sur. Yo personalmente vivo en un kibutz a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, en lo que nosotros decimos los alrededores de la Franja de Gaza, una Franja de Gaza muy golpeada, que pasa una crisis humanitaria muy importante, pero aún así el nivel de represalia israelí ante lo que es una afrenta a la vida de los israelíes de este lado, todo el tema de los misiles que disparan desde Gaza hacia mi región, bueno, podemos decir que no se han realizado en los últimos años grandes despliegues militares, y eso a pesar que la ala derecha más dura exige constantemente escalar contra la Franja de Gaza. Por el contrario, hay más planes de ayuda, hay más dinero de Qatar que ingresa a la Franja de Gaza, de manera que, y un poco fiel a lo que ustedes me preguntan, yo creo que es un punto de luz para destacar. Desde luego, transitamos más en la sombra que en esa luz, como titulamos. Por eso queríamos buscar, de alguna manera, un poco ver esa iluminación que parece que no llega por diferentes frentes y en torno a todos los asuntos que nos comenta, la corrupción, la gestión del COVID, esos procesos electorales fallidos a lo largo de todo un año, que se han repetido hasta en 3 ocasiones. No sé si desde allí ven otras posibilidades que puedan dar luz a toda esa oscuridad. A ver, vamos a tratar de comprender el mecanismo del régimen de Netanyahu. Yo uso intencionalmente la palabra régimen y no la palabra gobierno, ya que estos últimos años, 11 años, también antes como en otros roles, han logrado borrar parte de lo que fue tradicionalmente el régimen israelí para encontrarnos ante un populismo de derecha. El régimen de Netanyahu tiene un gran pacto con los partidos religiosos y con la derecha israelí, la extrema derecha israelí, y que ellos lo apoyan, y él asegura que el poder quede en manos de la derecha. Es decir, hasta hoy en día, hasta las últimas elecciones que tuvimos hace 7 meses, en realidad lo único que podía ofrecer Netanyahu, ya que no tiene políticas originales, no tiene un plan de ruta personal, etc. Lo que podía ofrecer era poder. Y el apoyo, el trueque que tiene Netanyahu con los colonos, que ya son un número considerado colonos, digo, los habitantes de los territorios ocupados, a mi gusto, los Judea Samaria, para quien lo quiere denominar de esa manera. Entonces, ellos y los ortodoxos, el apoyo a Netanyahu es para ser parte del aparato de Netanyahu y para poder seguir recibiendo los beneficios que los gobiernos de derecha han instalado como una clase no quiero usar malas palabras,
pero alguna clase de pago por el apoyo. Y aquí tenemos los 4 últimos años, que son los años que coinciden con el gobierno de Trump en Estados Unidos, en el cual Netanyahu se vio envalentonado por el apoyo masivo de la administración de Trump, no así necesariamente la opinión pública. Respecto a temas que fundamentalmente son símbolos importantes, no son cosas menores. El traslado de la embajada a Jerusalén, el tema del reconocimiento de la soberanía israelí en las alturas del Golán, pero en realidad Netanyahu no siguió adelante con el plan principal que él presentó de declarar la soberanía israelí en la Cisjordania, en los territorios ocupados. Quiere decir que también en la situación que tenía por lo menos la constelación en el nivel de contacto y relación con Estados Unidos para declarar la soberanía, no lo hizo. Bien que no lo hizo. Yo creo que aquí tenemos otra luz de la gestión de Netanyahu, no haber declarado la soberanía. Creo que fue uno de los pasos a los cuales la sociedad israelí más teme, y Netanyahu comprendió que este no es el momento. Otra búsqueda infructuosa a veces de luces es un poquito lo que nos ocurre con los acuerdos que tenemos con países alrededor, los Emiratos, Bahrein, otros en camino, Sudán, etcétera. Yo quiero decir algo muy claro al respecto. Primero que nada, como hombre del campo de la paz, a mí me alegra profundamente todo acuerdo que se suma para llevar a la normalización de las relaciones del Estado de Israel con sus alrededores en el Medio Oriente. Eso sin ninguna duda es un logro, es irrefutable. Junto con esto, no cayó ni se hirió ni un soldado israelí en toda la historia del Estado de Israel, no por Sudán, no por los Emiratos, sino por Bahrein. De manera que nosotros sabemos que con toda la importancia que esto tiene, es también un poco una jugada para colocar a los palestinos en segundo plano, y es lo que ocurrió en estos últimos años, cosa que fue también propiciada por las políticas de Trump. En ese sentido, lo que pasa es que Netanyahu, que no tiene una visión a largo plazo, una visión estratégica de qué es lo que va a ocurrir realmente con el Estado de Israel, no entiende que lo único que se hizo en la época de Trump, del no diálogo, que no es solamente responsabilidad de Israel, evidentemente, hay responsabilidades palestinas al respecto. Esto es una postergación. Es decir, la realidad es impostergable. La realidad es que Israel tiene bajo su dominio a casi 3 millones de árabes en la Cisjordania, y tiene bajo su dominio un poco más de 1,5 millones de árabes en la Franja de Gaza, a pesar de que Israel no tiene presencia en la Franja de Gaza, pero de todas maneras Gaza no puede existir un segundo sin la ayuda de Israel. Se nos termina el tiempo, pero sí me gustaría que reubique de alguna forma, para finalizar, este tema del que nos habla en relación al nuevo gobierno tras esos 4 años de Donald Trump que se avecina con Joe Biden. Vamos a decir así, evidentemente el gobierno de Trump rompió tradiciones de políticas exteriores de los Estados Unidos, como rompió tradiciones casi en todo campo del cual Trump transita. Yo me imagino que el gobierno de Biden
va a ser un gobierno que por lo menos los primeros meses va a tantear la situación, sabiendo de antemano que hay tres temas centrales. Uno, el tema iraní, que evidentemente en su centro está el acuerdo firmado y echado atrás con Irán respecto al poderío nuclear de Irán. El segundo tema es evidentemente el de los palestinos, y el tercero es el pensamiento nuevo de la región, no más el Medio Oriente disgregado, sino una visión geopolítica que viene incluye o cubre los países del Magreb, el norte de África, ahora Sudán evidentemente, y hasta la línea de Turquía, como una unidad política que requiere su equilibrio y que está sin ninguna duda en plena carrera de fijar quién es el más importante, Turquía, Irán o Egipto. Este es el gran nombre del juego regional y por supuesto la influencia global que tiene Arabia Saudita. Me parece que esos van a ser los tres tópicos que van a ocupar al gobierno de Biden, y no creo que las políticas que transitó Trump continúen en la próxima administración norteamericana. Darío Teutelbaum, muchas gracias por atender la llamada de Radio Sefarad en este Identidad desde Uruguay. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y estoy a vuestra disposición. A los oyentes les recordamos la página web del Mensuario Identidad, que es www.mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Hasta la próxima.